en esta ocasión voy a hablar sobre el establecimiento de la Iglesia Católica en Nueva España y la evangelización indígena, sí, para después abordar otros temas algo distintos en las siguientes clases. Quiero empezar con esta alegoría, con esta preciosa pintura que trata de la alegoría del Nuevo Mundo. Es una pintura del siglo XVIII, pero que sin embargo refleja en gran medida la manera como concebían los españoles al momento de conquistar la Nueva España y en general después toda América, cómo se concebían y cómo concebían realmente su relación con la religiosidad. Aquí vemos retratado simbólicamente al rey de España en su corona y al papa, ¿verdad? Que el rey que están entregando al nuevo mundo a Jesucristo. Es un acto de fe, de bondad, de reciprocidad, con el cual quieren realmente agradar a Dios y de alguna manera compensar la religión católica de todos aquellos protestantes que pocos décadas después habían abandonado la Iglesia Católica y habían disminuido la cantidad de fieles que realmente estaban en posición de alabar a Dios y rendirle pleitesía. España se sentía con esta misión realmente de agradar a Dios y de pues captar para Dios almas de nuevas almas, nuevos fieles, nuevos católicos que estarían alabándolo. Los primeros intentos de conversión pues partieron por esta razón de los mismos conquistadores. En 1519, Hernán Cortés se embarca desde Cuba con 518 hombres, infantes aquí, con 16 jinetes y 3 arcabuceros, hacia la costa mexicana, ¿sí? Él viene desde Santiago de Cuba, da la vuelta por la península de Yucatán, ¿verdad? Visa por primera vez la isla cercana al continente que es Cozumel, y después pues va por este mar hasta Champotón, donde se adentra por primera vez en el continente, en tierra firme, en el continente, en la parte, digamos, continental de América. Y de ahí, pues él va a todavía hacer esta parte del Golfo de México en una travesía marítima, y a partir de Zempoala, pues ya van por tierra hasta la parte de Tenochtitlan, ¿no? La Ciudad de México, Tenochtitlan, que estaba ubicada pues donde hoy día se encuentra la Ciudad de México. Es interesante que quien manda, quien envía a Diego Velázquez es el gobernador de Cuba, contra el cual después Hernán Cortés se rebela y ya se deslinda de él, pero realmente no me voy a meter en la parte militar de la conquista, que también es sumamente interesante, pero pues que no es mi tema, ¿no? Lo interesante es que dentro de las recomendaciones que da Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, dice que el principal motivo de las campañas de descubrimiento son servir a Dios y a la Santa Fe Católica. Recomienda a quienes emprenden estos viajes que no toleren los pecados públicos, que no toleren los amancebamientos, es decir, las relaciones con mujeres, y que pues procedan
con todo rencor en contra de los pecados. Y también tiene un párrafo donde les recomienda que cuestionen a los naturales a ver si tienen religión, qué creencias tienen, qué ritos tienen, a qué ceremonias practican, si tienen mezquitas, es decir, si tienen templos, casas de oración, etcétera. Y dice, pues la principal cosa porque se permita que se descubran nuevas tierras es, pues, realmente convencer a las almas para convertirlas al catolicismo. Por esta razón, pues uno puede entender por qué para Hernán Cortés y para sus compañeros fue muy importante tratar de convertir a los indígenas desde el momento en el que llega. Hay que pensar, y de eso voy a hablar en otra de las clases, que la salvación del alma era la principal preocupación de todas las personas, de todos los católicos de ese momento. Y pues claro, también ellos creían que en el momento que tuvieran en el juicio final que hacer cuentas, dar cuentas ante Dios, pues ellos tendrían la obligación pues de realmente decir que ellos cumplieron cabalmente con la principal acción que es convertir a las almas al cristianismo. Por esa razón, cuando Hernán Cortés y sus compañeros llegan frente a Ulúa, es decir, la primera vez que realmente ya se adentran en tierra firme, el Jueves Santo, el 21 de abril de 1519, entonces, que justamente coincide con el Jueves Santo y ellos desembarcan el Viernes Santo. Imagínense, esto era de alguna manera simbólico, es una fecha importantísima, tal vez una de las más importantes del catolicismo, el día en el que se crucificaron a Jesús. Entonces ellos lo que hacen es que montan una cruz en la arena y dan misa. Ellos llevaban a un sacerdote que se llamaba Bernardino de Olmedo y fue quien acompañó en toda la gesta de la conquista a Hernán Cortés y fue pues quien se dedicó realmente a tratar de evangelizar a los indígenas. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían ellos normalmente? Lo que hacían era, lo que hicieron ya en todo el recorrido que dieron hasta llegar a Tenochtitlan, es que trataba por un lado de concientizar a los caciques y algunos indígenas sobre lo que era la religión católica, que al principio, pues obviamente los indígenas no les entendían nada porque todavía no tenían traductores y pues no podían captar qué es lo que les estaban diciendo, pero ellos cumplían con explicarles y transmitirles la palabra de Dios, aunque los indígenas pues no pudieran ser receptivos a ello. Lo que hicieron en muchos lugares es plantar cruces, regalar imágenes, por ejemplo, de la Virgen a algunos de los caciques. En algunos lugares lograron sustituir en algunos de los edificios de las pirámides prehispánicas, lograr sustituir algún ídolo por una imagen de la Virgen. Y bueno, realmente tuvieron pues bastante interés desde el principio en transmitir la religión católica al pueblo, a los indígenas. Vemos aquí, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, un códice del siglo XVI hecho en Tlaxcala, cómo está justamente Bartolomé de Olmedo dando, bueno, no bautiza, sino que les da la comunión a estos 4 señores tlaxcaltecas. Y pues aquí vemos muy interesantemente a Hernán Cortés, quien está enarbolando un crucifijo
y junto de él realmente a la Malinche, a Malintzin, ¿sí? La compañera de Hernán Cortés y la, como sabemos bien, la quien se encargó de ser traductora a lo largo de pues toda la gesta de conquista, ya que ella, una mujer esclava, pero era culta y que hablaba maya y hablaba náhuatl, entre otros idiomas, probablemente hablaba todavía más idiomas, y ella pues le hizo de traductora junto con Alonso de Aguilar, que fue un conquistador español que había precedido, había llegado a las costas de Yucatán en un viaje anterior, capitaneado por Grijalva, y se había quedado a vivir entre los mayas, porque él junto con Gonzalo Guerrero, pues fueron los únicos dos que se habían quedado ahí. Entonces, Alonso Aguilar hablaba maya y español, y a través de estos dos traductores, pues Hernán Cortés se pudo ya después comunicar pues muy bien con todos, con todos los indígenas. Una vez que llegaron a Tenochtitlan el 7 de noviembre de 1519, pues una de las mayores preocupaciones de Cortés era convertir al emperador mexica, a Moctezuma, y y con eso, pues si lo hubiera logrado realmente convertir, pues existía la esperanza realmente de que pues todo el imperio azteca se convertiría al catolicismo. Vemos aquí al emperador y vemos a Cortés y nuevamente a la Malinche, pues que aparece en todas las obras pues como la gran aliada de Cortés. Tuvieron muchas dificultades, tuvieron que huir de Tenochtitlan, y pues no voy a entrar en los pormenores porque me llevaría toda esta sesión explicárselos con detalle, pero tuvieron que salir realmente de Tenochtitlan por un mal manejo de Pedro de Alvarado de la situación ahí en ausencia de Hernán Cortés. Y pues finalmente en la noche triste tuvieron que abandonar Tenochtitlan, y a partir pues de ese momento los españoles realmente hacen toda una estrategia para sitiar y tomar la ciudad de Tenochtitlan. Pues esta imagen es bastante fantasiosa. Tenochtitlan no tenía estas casas, ni los templos indígenas tenían este aspecto, pero pues nos podemos dar un poco una idea de cómo esta ciudad rodeada de agua, pues estuvo sitiada por las huestes españolas, pero también por muchos indígenas, principalmente tlaxcaltecas, que se habían aliado a los españoles, y gracias a ellos, pues realmente se logró la conquista. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que tan pocos españoles hayan logrado conquistar a toda la gran población indígena y después convertirlos? Pero no nos olvidamos que realmente hay una participación de los indígenas y que no se les puede considerar traidores como a veces se les ha considerado, por ejemplo, tachando a la Malinche, ¿no? Incluso hay una expresión que se llama malinchista, cuando alguien se alía con el extranjero en contra de lo propio, pero pues esto realmente es muy inadecuado, porque ellos no tenían una conciencia de unidad, ellos no tenían una conciencia de que ellos todos podrían ser lo mismo en contraposición con lo que podían ser los españoles, sino que lo que ellos tenían grandes conflictos unos entre otros, y por ende pues no tenían por qué ser leales contra quienes pues realmente los fastidiaban muchísimo. Bueno,
En 1522, el Papa Adriano VI emitió una bula papal, la Exponi Nobis, llamada omnívoda, mediante la cual concedió amplias facultades a los religiosos mendicantes. El emperador Carlos V tenía la idea que realmente los más apropiados para cristianizar el Nuevo Mundo eran los mendicantes. Y pues él le pidió a Adriano VI pues, que emitiera esta bula papal y mediante ella se le daba autoridad apostólica a los frailes en los sitios donde no hubiera obispos y donde pues no había posibilidad de que se les dieran pues la atención que normalmente pues daba el clero secular, ¿no? Por ejemplo, los bautizos, los matrimonios, las confesiones, etcétera, todos los servicios religiosos que, que correspondían al clero secular, es decir, a los párrocos, a las parroquias, a los curas, y realmente no al clero regular, es decir, a los mendicantes, porque ellos en realidad en Europa vivían alejados del mundo, dedicándose principalmente a la observancia, es decir, a rezar a Dios y a, pues, a hacer penitencia, etcétera. Entonces, la bula también concedía al rey de España ciertos derechos en cuanto a la selección y examen de los sacerdotes elegidos para ir a las misiones, etcétera. Esto va a tener después repercusiones muy amplias porque de los primeros años realmente es el clero regular, es decir, los frailes evangelizadores, los que se ocupan de la evangelización y el clero secular tiene muy poca importancia. Como les decía yo, Carlos V, ¿verdad? Pidió al convento franciscano de Gante, recuerden ustedes que Carlos V era flamenco, que él creció en Gante, y él pidió que de ese convento se eligieran algunos hombres ilustrados de gran cultura, etcétera, para que fueran los primeros frailes que fueran a evangelizar al Nuevo Mundo. Realmente se eligieron a 3 hombres, ¿verdad? A Juan de Ahora, como se le llama y capitanizado su nombre, Johan van de Auvera, a Juan de Tecto o Johan de Kers y a Pedro de Gante, que se llamaba Peter van der Moor y que al parecer pues estaba emparentado con Carlos V. Por ahí dicen que era probablemente su hermano o primo, ¿verdad? Obviamente de una rama ilegítima del mismo Carlos V. Llegaron estos 3 el 23 de agosto de 1523, es decir, exactamente 2 años después de la toma de Tenochtitlan, ¿sí? Pero Hernán Cortés, que fue a un largo viaje de descubrimiento hacia lo que hoy es Honduras, se llevó a los 2 principales, es decir, a Juan de Tecto y a Juan de Ahora, se los llevó a ese viaje y ambos realmente murieron en esta expedición que fue un fracaso. Y pues el único que quedó realmente vivo y que quedó solo a cargo de los primeros tiempos de la evangelización fue pues Pedro de Gante, ¿no? Él vivió muchísimos años, fue lego, nunca quiso ser realmente sacerdote y pues dedicó toda su vida
a la conversión de los indios, a detectar las prácticas idolátricas entre los ya bautizados, a destruir edificaciones religiosas y deidades paganas, a construir iglesias y ermitas, y a dotar a estas últimas pues, de los elementos importantes para el culto. En 1524 llegaron 12 franciscanos al mando de Martín de Valencia y pues se ubicaron en la parte central, en el Valle de México, Tlaxcala y Puebla. Dentro de las crónicas franciscanas, pues siempre se dice que ellos fueron los primeros franciscanos en llegar. Claro, fueron 12, un número pues muy simbólico, porque aludía a los 12 apóstolos de Jesucristo. Ellos muchas veces hicieron un paralelismo entre Jesucristo y el fundador de su orden, San Francisco de Asís. Y bueno, pues ellos se identificaban con los 12 apóstoles. Eran personas, pues muy modestas, muy religiosas, muy convencidos de su labor, de su tarea. Y pues se dice que caminaron descalzos desde Veracruz, donde desembarcaron, hasta la Ciudad de México, lo que realmente pues debe haber constituido una hazaña y que dieron pues muy buena impresión por todas las partes donde pasaban, porque todos los indios pues admiraban su sencillez, su humildad y pues su proeza de caminar descalzos. Los franciscanos siempre fueron la principal orden, fueron los que tuvieron más conventos, una mayor influencia, y dado que fueron los primeros que llegaron, ellos establecieron realmente conventos, ermitas, iglesias en gran parte de Mesoamérica y después también del norte en Aridoamérica. Este hermoso grabado que está en un libro de Fray Diego de Valerrez en la retórica cristiana, pues nos está enseñando realmente es un grabado pues simbólico que está refiriéndose a pues, las diferentes labores que los franciscanos desempeñaron y que pues realmente podría ser motivo de toda una clase, explicar cada uno de de las escenas que conlleva y lo que eso pues quiere significar, ¿no? Pues simplemente aquí arriba pues está la Trinidad y los ángeles, el cielo, el, el Espíritu Santo que está bajando, la iglesia franciscana que está descansando sobre los hombros justamente de los 12 primeros franciscanos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, más de Pedro de Gante, que no hay que olvidarlo, es decir, el 13º, y que pues se refiere a diferentes momentos, por ejemplo, aquí a la penitencia, aquí a la examinación de las mujeres, aquí permítanme, aquí hay un escriba, ¿no? Que pues está tal vez haciendo testamentos, etcétera, que además cada uno tiene una letra y su debida explicación. Aquí se está refiriendo a la catequesis. Vemos que hay una imagen y que hay un profesor que está apuntando hacia lo que quiere enseñar. Aquí vemos que las tres principales órdenes, después más posteriormente también llegaron los jesuitas, pero esto fue hasta el siglo XVII, y las que llegaron en el siglo XVI, pues son los franciscanos, como decía yo, Gante llegó en 23, los 12 en 24, después los dominicos que llegan en 26 y los agustinos que llegan en 1533. Aquí vemos pues un mapa de más o menos cómo se fueron repartiendo, ¿verdad?
como ustedes ven, el círculo se refiere a los conventos franciscanos que se ubicaron principalmente en el centro de México, en el occidente y en la zona de Jalisco, pero pues vemos que son los círculos pues los que realmente predominan. Después tenemos a las pequeñas pirámides, que son los conventos dominicos, los segundos que llegaron, que se establecieron principalmente en la zona de Oaxaca y en el Istmo. Aquí vemos esos maravillosos conventos que lograron hacer en esa zona. Y los agustinos, aquí representados por una pequeña, por un pequeño cuadrado, que pues aprovecharon aquellos lugares que no estaban ocupados ni por los franciscanos ni por los dominicos, que pues son el noreste en Michoacán, en algunas partes del actual Estado de México, rumbo al actual Estado de Guerrero, y pues en la zona del Pánuco, a ustedes ahí los pueden ir viendo cómo están pues entremezclados entre las zonas de las otras órdenes. En los conventos hubo gran parte de la preocupación de realmente ellos los frailes se tuvieron que adaptar a las condiciones que encontraron aquí en el Nuevo Mundo, porque ellos venían, como decía yo, de conventos donde lo que se dedicaban era a la observancia, es decir, a rezar, a cantar, a alabar a Dios, a mortificarse, a estar realmente en íntimo contacto con Dios y además pues a tener una también estrecha convivencia con los otros monjes con los que convivían en determinado convento. Pero esto no era lo que se requería en la Nueva España, sino que se requería, al contrario, realmente el trabajo misional que implicaba pues salir, convertir a los indios, bautizar, confesar, y que pues implicaba y que muchas veces pues les robaba completamente el tiempo para poder dedicarse a la observancia, ¿no? Ya veremos un poquito más adelante cómo hubo frailes que evangelizaron a numerosísimos indios en un solo día, por ejemplo, bautizaban miles de indios en un solo día, al grado que decían que se les cansaba el brazo, ¿no? De estar realmente con el agua del bautismo, pues haciendo el gesto de mandarles el agua, y realmente pues no les daba tiempo de la observancia. Esto se ve, por ejemplo, estas dificultades las vemos entre los dominicos, en los cuales los primeros tres que llegaron al mando de Domingo de Betanzos estaban a favor de la observancia, mientras después llegaron 12 frailes capitaneados por Vicente de Santa María, realmente con este propósito de hacer misión de convertir a los indígenas al catolicismo. En Santo Domingo de México, los dominicos siempre fueron intelectuales, fueron probablemente aquellos que en términos generales tenían el mayor nivel intelectual, y realmente hicieron estudios en donde, digo, realmente en sus conventos, sobre todo en el de Santo Domingo, pues ellos dieron cursos a personas que aspiraban a ser dominicos o a propios dominicos, ¿verdad? Para irlos formando de acuerdo con el modelo de San Esteban de Salamanca y San Gregorio de Valladolid, ¿no? También en estos conventos, pues se dio una gran prioridad
a las enseñanzas de las lenguas aborígenes, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, entre otros. Esta hermosísima pintura pues proviene del convento de Culhuacán y pues nos habla de estos 12 frailes, perdón, que nos habla de los frailes agustinos, pues que llegaron y que pues es un grabado de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, que todavía existe hoy día bastante intacta, ¿verdad? Aquí está el antiguo edificio de la Inquisición y bueno, pues este es el antiguo convento de Santo Domingo, que es el que todavía, cuya iglesia todavía está en funciones hoy día. Bueno, aquí vemos a los agustinos, ¿verdad? Entre ellos, resalta Fray Alonso de la Vera Cruz, quien fue pues un intelectual muy, muy destacado. Y pues aquí vemos este interés de los agustinos también, de ensalzar a los doctores de la iglesia. ¿Con qué realidad se encontraron los misioneros cuando llegaron a la Nueva España? En primeras se encontraron con un territorio sumamente heterogéneo. Aquí vemos en este mapa la parte de punto puntiaguda. Esta corresponde al Imperio Mexica. Entonces, vemos pues que gran parte de Mesoamérica, ya hacia el norte era árido América, pero esta parte era Mesoamérica, pues estaba realmente ya bajo el imperio, del imperio azteco, el imperio mexica, aunque todavía hay grandes lagunas, ¿verdad? Por ejemplo, acá el señorío de Meztitlán, el señorío de Tlaxcala, que ya se había unido a los españoles, el señorío de Totitlán, etcétera, que no formaban parte del imperio azteca, más pues toda la zona de Michoacán y pues esta parte de Oaxaca del sur, es decir, no se encontraron con muy diferentes señoríos a los cuales había que conquistar, a los cuales había que llevar la religión católica, a los cuales pues había que convertir. Era una zona, Mesoamérica era una zona sumamente poblada, de las más pobladas del mundo en ese momento. Imagínense ustedes, se calcula que tenía más o menos, esta región tenía más o menos unos 11,5 millones de habitantes. Para aquellos tiempos realmente era una población muy, muy sustancial, ¿no? Y pues yo me he puesto a pensar, imagínense, llegan 12 frailes franciscanos, ¿a cómo les toca convertir a cada uno? Pues nada más a cada uno 1,000,000 de habitantes. Así es que imaginen ustedes, pues la tarea tan complicada que realmente tenían. Se encontraron con una sociedad jerarquizada, muy estructurada, como se ve en este esquema, que nos está hablando de las salas de consejo que tenía Moctezuma. Aquí se está representado Moctezuma y su petate, las diferentes salas de consejo. Aquí se representan a sus consejeros. Pero era una sociedad muy refinada, muy avanzada, muy estructurada, pero claro, eso ayudó muchísimo a que realmente se propagara con bastante rapidez y eficiencia el cristianismo, pero pues a su vez era difícil porque había que comprender cómo funcionaba esta sociedad. Se encontraron con una sociedad que tenía una religión, bueno, muchas religiones, porque aunque hay ciertas semejanzas en las prácticas religiosas de todos los diferentes reinos,
que había en aquel entonces, pues tenían diferentes deidades, tenían diferente, además, había de decir que cada región tenía un idioma distinto, lo cual pues también realmente complicaba mucho, mucho las cosas. Y pues que tenían creencias, algunas parecidas a las de los cristianos, por ejemplo, creían en un Dios supremo, ¿no? O Metecutli. Pues sí, pero esto no quiere decir que fueran monoteístas, ¿no? Este, ellos sí creían en sitios del más allá, pero no correspondían a los sitios cristianos. Tenían alguna concepción parecida a un alma, pero no era igual a la de los cristianos. Entonces, todo esto, pues, por un lado, ayudó a que pudiera haber una comprensión por parte de los indígenas del catolicismo, pero por el otro lado también llevó a enormes confusiones. En cuanto a los edificios religiosos, pues eran completamente distintos a las iglesias, ¿no? Aquí vemos Teotihuacán visto desde la pirámide del Sol, que estaría pues atrás de aquí, ¿verdad? Esta es la pirámide de la Luna. Y bueno, pues esta es la llamada calzada de los muertos, que pues esto se le puso así muy posteriormente, no sabemos cómo se llamaría todo esto en épocas teotihuacanas, pero realmente se los estoy enseñando para que ustedes vean que estos montículos pues no eran completamente distintos a pues, los edificios religiosos del catolicismo. Estas creencias, por ejemplo, en el fuego nuevo, que cada 52 años se concluía una era y había que empezar una nueva era en la cual había que destruir muchos edificios y construir nuevos edificios encima, pues todos estos eran creencias que para los españoles pues y católicos pues eran muy ajenas. Sí, se encontraron con muchísimos dioses, la mayoría de los cuales representaban algún fenómeno de la naturaleza, pero muchos de ellos también podían representar animales o ciclos de la naturaleza. Y en el caso de los aztecas, por ejemplo, había la costumbre de adoptar eh, eh, este, adoptar los dioses de los países conquistados. Entonces, pues aquí vemos a los frailes cómo están plantando una cruz con la idea de alejar a todos estos que ellos consideraban demonios. Es interesante, ¿no? Hoy día decimos, bueno, ellos creían que sus dioses pues tenían potencia, tenían fuerza, este, mm, les concedían o no cosas, pero, no, pero nosotros pensamos que, pues que realmente no era así, que la creencia en esos dioses pues estaba basada en sus propias ideas, pero no en realidades. A diferencia de los frailes de esa época, que sí estaban convencidos de que tenían poder, de que tenían fuerza, de que, de que, de que, digamos, eran entes sobrenaturales, pero los consideraban demoníacos. Dice en la carta de Fray Pedro de Gante, dice, los demonios de esta tierra tenidos por dioses eran tantos y tan diversos que ni los indios mismos podían contarlos, ¿no? Y dice que creían que para cada cosa había un dios y que uno regía ciertos fenómenos de la naturaleza y otros fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Y también habla de que a todos ellos les sacrificaban corazones de los hombres o la sangre de los hombres, a veces sacrificaban sus propios hijos o sacrificaban aves, pájaros, incienso, papel, etcétera, ¿verdad? Y
los frailes observaron que gran parte de estos sacrificios los hacían porque creían que los dioses se los exigían y que si no los harían, entonces pues habría represalias en contra de ellos. Lo que más impresionó a los españoles en general y muy especialmente a los misioneros, pues eran los sacrificios humanos, ¿no? Aquí vemos a varios sacrificados que les están sacando el corazón y los avientan por las escalinatas de la pirámide. Todo esto está lleno de sangre, ¿verdad? Pues sí, parece una película de horror, ¿no? Y este pobre pues ya desangrado ya les trajeron el corazón y pues se está desangrando. Si alguien tiene duda de cómo funcionaba, pues aquí tenemos un esquema muy detallado. Está la piedra del sacrificio sobre la cual montaban a la víctima, ¿verdad? Generalmente prisioneros en guerra, y pues con un cuchillo de pedernal pues le extraían el corazón y pues aquí vemos la sangre que botaba de esta operación. Bueno, con este panorama, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cómo lo hicieron los 12? Bueno, primero solo, un año solo Pedro de Gante, después los primeros 12 franciscanos, 4 años después ya los 3 dominicos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para realmente poder evangelizar pues a un país tan vasto? Pues lo primero que se le exigió fue deponer las armas y fue una de las medidas de cambio para hacer la paz con cada uno de los pueblos, ¿no? Aquí vemos cómo este fraile pues les pide que todos pongan sus flechas y arcos aquí en medio y se desistan de sus armas. Tenían que hacerlo con el compromiso realmente de contraer el catolicismo. Segundo fue la destrucción de templos y de ídolos. Juan Zumárraga dice en una carta, ¿no?, en que en 10 años habían destruido 500 templos y más de 20,000 ídolos. Pues sí, lamentablemente, ahora pensamos, lamentablemente, pues por eso pues se perdieron muchísimas de estas obras que hoy consideramos obras de arte, y pues llegaron afectadas muchísimas de las pirámides, ¿no? Segundo fue sacralizar espacios dedicados a la religión nativa, ¿no? En este caso vemos aquí, según nos lo dice el códice de Diego Muñoz Camargo, ¿no?, cómo los frailes llegan y pues implantando la cruz, con su presencia, con sus rezos, pues logran que se escabullan las deidades prehispánicas que, repito, ellos consideraban diablos, ¿no? Aquí estas deidades van huyendo. Aquí vemos también otra manera de, pues, eh, deshacerse, de barrer, pues, a todas estas creencias. Muy importante fue el aprendizaje de las lenguas nativas, puesto que, pues, obviamente nadie hablaba español, ¿verdad? No, de hecho, en los 3 siglos virreinales no se impuso el español como lengua dominante, sino que fue el náhuatl. Pero al principio, pues, se hablaba náhuatl, otomí, huasteco, zapoteco, mixteco, purépecha, maya, entre muchas otras lenguas. Entonces, pues no quedaba más remedio a que los misioneros las aprendieran, ¿verdad?
Y pues el náhuatl se convirtió en lengua franca, pero para poder aprenderlo pues, se elaboraron diccionarios, se tradujo la Biblia, los catecismos, etcétera, las lenguas autóctonas, y pues aquellos que lograban aprenderlas, pues les daban posibilidades de ascenso, les daban posibilidad de ocupar las parroquias. Otra de las estrategias, pues, fue la catequesis, ¿no? El reunir a los indígenas y explicarles las verdades del cristianismo. Miren aquí, pues, cómo está esta sala, pues, atiborrada. Vemos que son los primeros tiempos, puesto que aquí todavía están semidesnudos, pues, estos señores. Y pues aquí está el fraile, un fraile franciscano, probablemente Gante, dándoles cátedra. ¿Cómo lo hacían al principio? Pues utilizando realmente láminas, utilizando pinturas a las que se les enseñaba y se les decía, bueno, pues por ejemplo, este es Jesucristo crucificado, etcétera, ¿no? Vemos aquí cómo cada una de estas escenas pues está explicando la pasión y pues aquí cuando lo están azotando, cuando le ponen la corona de espinas, etcétera, ¿verdad? Es a través de imágenes como lo explicaban. Hay una relación detallada por cómo Gonzalo de Lucero utilizó una lámina para convertir a los indios mixtecos y zapotecas. Y describe lástima que no la tenemos físicamente, pero él describe perfectamente el lienzo y dice que tenía pintado un mar y había dos bergantines, es decir, dos lanchas. En una lancha iban los indios que se dirigían hacia arriba, hacia la parte de arriba donde estaba pintado realmente el cielo. ¿Y qué iban haciendo? Pues estaban, decía, eran indios y indias y tenían rosarios en las manos, estaban rezando y al cuello. Unos se disciplinaban, es decir, se pegaban con látigos. Otros estaban orando y todos iban acompañados de ángeles. Es decir, ahí les estaban enseñando qué era lo que había que hacer para llegar al cielo. Y había muchos demonios que querían detener la lancha, ¿no? Que estaban desde el agua, la querían detener a llevar hacia abajo, hacia el infierno. Pero no lo lograban, ¿verdad? Y trataban de perseguirlos. Y entonces había otra lancha en donde había hombres y mujeres que se estaban agarrando las manos, que estaban muy contentos, que estaban bebiendo vino, es decir, estaban haciendo todo aquello que los conduciría hacia el infierno, ¿no? Y estos pues estaban tan contentos, y estaban riendo, que no se da embriagándose con grandes vasos de vino, riñendo, quitándose la vida unos a los otros, en deshonesta compañía de hombres y mujeres. Es decir, ahí agarraditos de la mano o cosas así, que en aquella época se consideraba deshonesto. Y bueno, pues así, de una manera tan primitiva, pero gráfica, pues les trataban de enseñar lo que había que hacer para los principales principios. Otra manera fue la de concentrar a los indios en pueblos, puesto que las aldeas prehispánicas estaban dispersas, ¿sí? Estaban dispersas por todo el campo. Entonces no había manera de realmente de catequizarlos, ni de obligarlos a ir realmente cada domingo a misa, etc. Entonces se fundaron pueblos, como vemos aquí, en el plano de Tetela, y vemos cómo en el centro del pueblo, pues siempre se edificó una iglesia. Están aquí con la cruz atrial,
aquí está el sacerdote, ¿no? Y pues vemos aquí en esta amplificación, pues se debe de ver un poco más grande, ¿no? Pero vemos así, hay muchísimos mapas de esa época en donde cada uno de los pueblos pues se les representa con una pequeña iglesia. Al principio eran iglesias pues muy sencillas, hechas de adobe, sin lujos, ¿no? Pero, y a veces no había un sacerdote o un misionero permanente, sino que llegaban a veces nada más algunos itinerantes que llegaban de vez en cuando. Pero pues fue una manera como ya ir introduciendo en los pueblos el catolicismo. La sacralización de espacios, pues fue otra de las estrategias. Por ejemplo, todavía hoy día se puede ver arriba de los cerros cruces, ¿no? Los cerros tenían un gran significado simbólico en la época prehispánica y muchos de ellos eran considerados sagrados. Entonces, el plantar cruces arriba de los cerros era una forma de sacralizarlos. O también en muchos lados se construyeron pues pequeñas ermitas como esta más o menos, donde a lo mejor solo se ponía una cruz de palo, ¿verdad? Algo fácil de hacer, para en algún lugar que hubiera sido un santuario prehispánico, pues se ponía una ermita ahí para sacralizar ese espacio. Un caso muy interesante es el de Cholula, ¿no? Cholula es este centro arqueológico muy importante, es una toma contemporánea, por supuesto. Aquí vemos toda la ciudad de Puebla, cómo se ha expandido. Pero súper interesante es que aquí sacralizaron el espacio de Cholula, que era un lugar importante, aquí lo vemos en un códice, ¿no? Como durante las guerras de conquista, pues se trataron de apoderar de esta pirámide. Aquí tenemos otra vez a la Malinche que está presenciando pues este hecho. Y lo que se hizo después fue construir la iglesia católica encima de la pirámide, justamente para sacralizar el lugar este, y sustituir la vieja religión con la nueva. Pedro de Gante estableció una escuela en San José de los Naturales, en el convento de San Francisco de México. Aquí vemos la portada, esta parte lamentablemente ya no existe hoy día, con la intención de formar niños para que ellos fueran realmente a catequizar a los adultos. Se dieron cuenta que era muy difícil que los adultos entendieran bien el cristianismo, que lo aceptaran y que realmente estuvieran dispuestos a transmitirlo. Otra cosa por eso fueron sobre los niños. Lo que hizo Gante fue reunir dentro de este colegio de San José de los Naturales a los hijos de los caciques, ¿sí? Pero realmente casi los secuestró. Es decir, hoy día eso sería totalmente inadmisible, quitárselos a los padres y no permitir que volvieran a ver a sus padres, porque claro, tenían miedo de que los volvieran a convertir a las viejas creencias, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros catequistas indígenas y ellos fueron a los pueblos a enseñar la nueva religión y a tratar de concientizar a los pobladores que que sus almas corrían un enorme riesgo si persistían en las antiguas creencias, puesto que se creía en aquel entonces la Iglesia Católica decía que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Entonces, pues era la única manera para salvar el alma, era pertenecer a la Iglesia Católica. Y pues este modelo que impulsó Fray Pedro de Gante, pues realmente fue replicado en muchos conventos de Nueva España.
tanto de franciscanos como de las demás órdenes, ¿no? Y bueno, en esta carta, Fray Pedro de Gante, que le escribe al rey Felipe II, ahí describe la rutina de los niños, que vivían pues casi como frailes, ¿no? Tenían que oír diario misa, tenían que ayunar, tenían clases casi todo el día, muchos tenían que asistir al coro, bueno, hacían prácticas penitenciales, etcétera. Realmente vivían como pequeños frailes de una manera muy estricta, pero Gante logró su cometido, puesto pues que la evangelización estuvo en gran medida en manos de ellos, de estos niños, pues que desde pequeños pues fueron catequistas, pero que ya de adultos pues fueron muy importantes piezas de conversión en los pueblos, ¿no? Ellos, y también pues algo muy feo, es que ellos se convirtieron en espías de sus propios padres, ¿no? Los mandaban cuando había fiestas, entonces los mandaban a que espiaran a los padres y denunciaran a quienes pues caían nuevamente en los ritos antiguos. Otro colegio muy, muy importante fue el de Santa Cruz de Tlatelolco, también fundado por los frailes franciscanos en la actual parte de Tlatelolco de la Ciudad de México. Y fue un colegio donde realmente se llevó a cabo un intercambio cultural fantástico entre los indígenas, sabios indígenas, personas de la alta pues sociedad indígena con los españoles. Pues ahí los formaban, los enseñaban español y latín, las formaban en teología, les enseñaban la doctrina cristiana, los adiestraban en artes y oficios, y pues también les enseñaban la música. Realmente de este colegio pues salieron traducciones fantásticas, y pues en ellas se formaron pues personas realmente sabios indígenas que pues tenían el mismo nivel que cualquier sabio español de la época. En conclusión, pues podemos decir que los misioneros pues tuvieron que aprovechar los elementos de la realidad y de la religiosidad indígena que tuvieron a su disposición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para construir los templos, como decía yo, las pirámides no les servían de templos, pero sí los materiales, y en muchos casos se construyeron las iglesias a partir de piedras de los templos indígenas, ¿no? Utilizaron cantos y bailes que los indígenas tenían para honrar a sus dioses paganos, y los convirtieron en himnos cristianos. Se valieron de términos de la religiosidad nativa para expresar con conceptos cristianos, y pues también instauraron ermitas y pequeños adoratorios en antiguos centros ceremoniales, y sustituyeron algunas imágenes de dioses nativos por figuras, ¿no? Para poder, una de las grandes preocupaciones era la extirpación de las idolatrías, ¿no? Y para eso, pues ya había yo dicho que tuvieron que aprender las lenguas indígenas, y pues lo que se hicieron principalmente fueron bautizos multitudinarios, ¿verdad? Para pues salvar gran número de personas. Como había el requisito de que antes de bautizar, a veces bautizaban a multitudes de miles de indios, y había el requisito que antes de bautizarlos, pues les dieran explicación sobre
lo que era la religión católica. Claro que esta explicación pues muchas veces era pues muy superficial, muy corta, ¿no? Porque pues no había tiempo, no había, realmente no había posibilidad de una catequesis profunda y pues por eso pues se llegaron a convertir pues a muchísimas personas en poco tiempo. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿por qué estaban interesados los indios en bautizarse? Y pues hay algunos estudios importantes que se han hecho recientemente sobre las motivaciones que los llevaban realmente a bautizarse. Y pues en los primeros tiempos no era una necesidad espiritual o realmente de convencimiento de que el catolicismo fuera mejor que las religiones nativas, sino lo que eran las necesidades de las mismas comunidades indígenas. Por un lado, para muchos de los caciques, era una manera de situarse políticamente entre la élite española, ¿no? Algo importante. Para otros, pues era una manera de salvar a su gente de la violencia, porque estos frailes llegaron a ser muy violentos con aquellos pueblos y también los conquistadores, con aquellos pueblos que no estaban dispuestos a someterse a la religión católica, ¿no? Incluso tomaron como esclavos a muchos indígenas que se resistían. Entonces eran más bien razones de tipo, llamémosle práctico, que los que llevaron pues a muchas de los caciques con sus pueblos o a personas en lo individual también para optar por el bautismo y la conversión al cristianismo. Ahora, para los frailes era debió haber sido una gran satisfacción el lograr realmente bautizar a tantas personas, pero no se daban cuenta, pues que para los indígenas no era optar por la religión católica en vez de y dejar sus creencias, sino de acuerdo con la práctica que ellos tenían ancestral de incorporar deidades a su panteón, pues lo que hicieron es incorporar a la Virgen, a Jesucristo, a los santos, a su panteón y que estuvieran pues junto con Huitzilopochtli, Ometecuhtli, con Tezcatlipoca y demás, y demás deidades prehispánicas, ¿no? Desde luego que una de las obligaciones de los misioneros pues era transmitir los sacramentos y explicar a los indígenas pues cuál era el significado de ellos. En este maravilloso retablo de la parroquia de Santa Cruz de Tlaxcala, pues están los 7 sacramentos, ¿verdad? Pero cada uno con su nombre indígena, para que los indígenas entendieran, ¿verdad?, de qué se trataba. Y claro, pues aquí representadas mediante imágenes con el fin que pues también que la mayoría de la población que era analfabeta, pues entendiera el significado. Desde luego, ya había yo hablado del bautismo, pues que era uno de los principales sacramentos, el primer sacramento que la mayoría de los indios recibió. Y pues otro sacramento importante era el del matrimonio. Aquí pues sí hubo problemas bastante serios, puesto que en la época prehispánica existía la poligamia y sobre todo entre la clase noble, pues los nobles solían tener varias mujeres
y pues cuando los sacerdotes los obligaron o les pidieron realmente que escogiera, que se casaran legítimamente, pues entonces normalmente llegaron con la última mujer, es decir, la más joven, la más guapa, ¿verdad? Pero los sacerdotes decían, no, 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 pues tú tienes que traer la primera, porque la primera, esa es tu mujer legítima. Bueno, parece que seguramente llegaron a ciertas convenciones en ciertos casos, pero parece que fue un punto de conflicto bastante severo. Bueno, pues aquí vemos otras de estas, de otros sacramentos, ¿verdad? El de la comunión, el de la confesión, el de la penitencia, etcétera. Este, Parece que a los indios les entusiasmaba mucho el sacramento de la penitencia, porque dado que ellos venían pues de una religión tan sacrificada, donde existían tantas penitencias de sangrarse partes del cuerpo, etcétera, pues ellos parece ser que sentían un gran alivio cuando los misioneros les imponían penitencias. Bueno, parte de lo que tuvieron que hacer, desde luego que los frailes en las comunidades, había dos tipos de conventos, los conventos de las ciudades, en donde normalmente había un número bastante grande de frailes, digamos unos 20, y los conventos en las zonas rurales, donde muchas veces había 2, 3 frailes, nada más. Claro, porque era mucho más cómodo vivir en la ciudad, estar, por ejemplo, en Santo Domingo, de la Ciudad de México, y no estar en alguno de los conventos de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Entonces, entonces los frailes hicieron no en las ciudades, pero sí en las zonas rurales, fue de alguna manera gobernar las zonas rurales, ocuparse del día a día, de los problemas de las comunidades, ayudar a las personas, a veces dirimir pleitos, todo esto, aunque claro que estaban los caciques y en general, pues en los pueblos siguió rigiendo el derecho prehispánico, ¿no? No se pudo imponer inmediatamente en primera instancia, en segunda instancia, pues sí, ya estaban sometidos al derecho hispánico, pero en primera instancia, pues se dirimían los problemas de acuerdo con cómo se había hecho en la época prehispánica. Pero pues no siempre, digo, pues los caciques también había problemas, entonces sí era común también que los frailes pues intervinieran. Aquí vemos, por ejemplo, en este interesantísimo códice, como el primer Fray Martín de Valencia, el primer franciscano que llegó, pues está hablando está dirimiendo con corregidor de Tlaxcala sobre el hecho de que a los escribanos no se les había pagado. Entonces se ve que los escribanos se fueron a quejar con el fraile, y pues el fraile habló con Hernando de Saavedra, y y bueno, pues se pusieron de acuerdo que las tierras conquistadas pues se las iban a dar en pago a pues estos escribanos. Muy rápido voy a referirme a algunas de las edificaciones religiosas. Pues al principio pues hacían ermitas muy sencillas, como esta ermita de Rosario que todavía existe en Veracruz, a veces incluso sin campanario, nada más tal vez con una cruz, para pues ir sacralizando los espacios. El primer convento que se construyó en la Ciudad de México pues fue el de San Francisco, ¿no? Aquí lo vemos en todo su esplendor. Miren ustedes lo que abarcaba pues varias cuadras, y lo importante que era el de Santo Domingo,
estaba pues a unas cuadras justamente del de San Francisco. Y pues nos vemos pues en imágenes posteriores, pero pues así no tenemos muchas veces pues representaciones de la época, ¿no? Esta es la iglesia de los apóstoles Felipe y Santiago en Azcapotzalco de la Orden de Santo Domingo. Vemos aquí pues que no solo en la Ciudad de México tenían grandes edificios, sino que realmente las edificaciones conventuales fueron muy impresionantes. Este es el convento de San Agustín de la Ciudad de México, ¿verdad? Su entrada principal, que fue la Biblioteca Nacional una época. Este enorme convento es también de los agustinos, pero aquí esta vez en Zacatecas, ¿no? El templo de San Agustín en Oaxaca. Bueno, podríamos darles muchísimos ejemplos. Les puse el libro de Kubler en la bibliografía, pues para que ustedes puedan, realmente a quien le interese la arquitectura conventual, pues pueda, instruirse en ese libro que es como la Biblia sobre el tema. Pues los conventos dominicos de Oaxaca son realmente impresionantes. Esta foto es muy linda porque esta mujer que está subiendo las escaleras, tal vez es una foto mía, porque mire, vean, les indica la dimensión que cómo se siente, ¿verdad? Cuando uno se acerca a este convento. Este es el retablo mayor. Bueno, es una cosa verdaderamente fantástica, ¿verdad? Porque todas las iglesias, desde luego, tuvieron que llenarse de objetos sagrados. El Paso Yuca no era un lugar tan importante y vean este hermoso convento, ¿no? Aquí hay pues unos planos del convento de Acolman, pues casi todos los conventos tenían la iglesia, ¿no? Aquí vemos la iglesia, los patios que realmente articulaban las demás habitaciones. Y bueno, acá en la planta alta hay coro, capilla abierta, biblioteca, las celdas que son estas, la celda del prior que es un poco mayor, ¿verdad? También estas son celdas. Pues aquí van ustedes viendo, ¿verdad? Cómo estaban organizados estos conventos, pero, por ejemplo, a Colman, como era un convento rural, pues muchas veces, como les decía yo, únicamente estaban habitados por muy pocos frailes. Los construyeron con la mano de obra indígena y pues muchas veces con piedras como decía yo, de construcciones prehispánicas. Acolman está cerca de las pirámides de Teotihuacán y pues no duden ustedes que con pirámides prehispánicas se construyó. Aquí vemos esta interesante capilla abierta. Se encontraron los españoles con el problema que los indios eran muchos, eran demasiados. Ya les expliqué las enormes, la población tan grande que había y no cabían dentro de las iglesias, pero además parece ser que no estaban acostumbrados a estar en espacios cerrados, de manera tal que se habilitaron lo que se llamaron las capillas abiertas, que me parece que en Perú no las hubo, pero no, a ver si ustedes me pueden aclarar al respecto, si sí hubo o no hubo, pero aquí el sacerdote daba la misa desde esta terraza balcón, ¿verdad? Y los espectadores pues estaban en la parte del atrio. Este es el convento agustino de Actopan, que contó con esta enorme capilla abierta, pues
desgraciadamente la foto no tiene una persona para que ustedes vean el tamaño, pero una persona llegaría pues más o menos hasta acá. El tamaño de la persona sería más o menos este. Entonces, esta capilla abierta estaba completamente pintada con escenas del cristianismo sobre escenas bíblicas, escenas sobre los sitios del más allá, y pues servía como ejemplo, como escarmiento, como manera de transmitir pues estas creencias, ¿no? De los medios utilizados para la evangelización, pues tenemos los grabados, ¿verdad? Sabemos que en el siglo XVI hubo imprenta en México, pero también se importaban muchísimos libros o se mandaban a hacer a Flandes. Y pues los grabados, tanto en libros, como este es el caso de este grabado, como en estampitas sueltas, pues fueron un medio de evangelización muy potente y muy socorrido, ¿no? Era bastante barato imprimir estampitas y pues se podían distribuir entre los fieles fácilmente. Aquí vemos pues otra vez la capilla abierta de Actopan y algunas de las escenas, por ejemplo, aquí la escena de Adán y Eva en el paraíso y la expulsión del paraíso. Aquí la salida del el purgatorio y unas escaleras para subir hacia el cielo, y aquí pues una escena del arca de Noé. Todo esto pues afortunadamente todavía se conserva hoy día, y pues quien tiene la oportunidad de visitarlo se los recomiendo. También en los muros laterales de esta capilla abierta tenemos escenas sobre el más allá y escenas de pecados cometidos por los indígenas. En este caso es la idolatría. Aquí vemos ya desgraciadamente bastante desdibujado a un indígena que trae pues algún sacrificio a la deidad que está representada en este templo. Desde luego que la idolatría pues era de los peores pecados, y pues era algo que los frailes trataban de hacer consciente a los indios de del peligro de cometer idolatría y de pues la posibilidad de que esto los llevara al infierno. Aquí en el convento franciscano de Cholula, pues vemos una serie de pinturas, todos los conventos, todos los muros de los conventos, o la gran mayoría. En algunos casos no sabemos si tuvieron o no pintura mural porque se perdió, pero en muchos se han encontrado pinturas murales. Estas pinturas que les voy a enseñar rápidamente pues pertenecen a este convento. No vemos aquí, por ejemplo, el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista, San Juan Bautista, ¿no? Y en este caso, pues, el pecado y la muerte relacionadas con el poder. Aquí, pues, la anunciación a María, que va realmente ha concebido al niño Jesús. Esta es una vista del convento de Malinalco, un convento agustino. Como ven ustedes, todas las paredes aquí están decoradas con algunas escenas. Aquí vemos algunas de estas paredes. Tienen los escudos de Jesucristo, de María y de la Orden de los Agustinos, ¿no? Aquí vemos la Orden de los Agustinos, escudo de María y escudo de Jesús. Y pues en medio de toda esta floresta impresionante, aquí, aquí vemos este convento de Huejotzingo, en donde hay una escena al pie de la cruz,
y aquí pues escenas del infierno. Pues desde luego la pintura de Caballete, pues también se utilizó en gran medida como medio para transmitir la evangelización. En esta hermosa pintura vemos pues a San José cómo está protegiendo a estas dos parejas de indígenas. Los indígenas tuvieron una participación muy, muy importante en la transmisión del cristianismo, el arraigo del cristianismo, el fomento de la construcción de iglesias, el fomento de las obras de arte. Creo que es importante que hagamos conciencia de esto porque pues es muy terrible pensar que nada más unos cuantos misioneros se impusieron y que toda la población indígena nada más estuvo con los brazos cruzados, aceptando la imposición y sin hacer nada. También, claro, hay muchos ejemplos de indígenas que realmente abiertamente se negaron, pero yo creo que si vemos a nuestra historia como una conjunción de diferentes factores y vemos que no nada más unos son los buenos y otros los malos, y unos son los que imponen y otros son los que aceptan y son víctimas, creo que esto no nos ayuda a entender la complejidad realmente de nuestro pasado y la complejidad de estos fenómenos como son o fueron los fenómenos realmente de la evangelización. Desde luego, otro medio importante pues es el de la escultura. En este caso, pues una representación de la Virgen Conquistadora, una de las vírgenes principales adoradas en Puebla. Pues en otra de las clases voy a hablar de las diferentes advocaciones de la Virgen y las devociones que, que era objeto. Y perdón, dije adorada, perdón, es un lapsus. En realidad a la Virgen no se le adora, se le venera, pero creo que en el caso de los fieles, pues muchas veces no tienen claras las diferencias y en su manera de expresarse al respecto, pues tampoco no hacen una diferencia. Bueno, pues aquí hay otras imágenes, nada más como ejemplos de la importancia que se le concedió a las imágenes en la evangelización y aquí obras de plumaria, ¿verdad? Que en donde las técnicas indígenas pues se aplicaron ya para tener motivos cristianos. Por ejemplo, acá está representada una misa de San Gregorio y aquí de este lado tenemos a la Virgen de la Salud, pues hecha con plumaria, con los colores de las plumas de distintos aves. Y bueno, pues la orfebrería también, claro. Muy importante, importantísimo fue la elaboración de obras en lenguas mexicanas, en lenguas vernáculas. Aquí tenemos un confesionario que es bilingüe en lengua mexicana, es decir, en náhuatl y en castellana, que escrita por Alonso de Molina en 1578. Molina también escribió un diccionario muy importante que todavía a la fecha pues sigue siendo el diccionario más importante para la lengua náhuatl. Se escribieron sermonarios, catecismos, confesionarios, se tradujo la Biblia, etcétera. Todo ello pues para ayudar en la evangelización. Y por ejemplo, el propio Pedro de Gante escribió un catecismo en pictogramas. Aquí lo tenemos. Miren ustedes. Pues yo la verdad no le entiendo, pero a ver si algún día hago el esfuerzo. ¿Qué quiere decir cada una de estas imágenes? Pues bueno, la cruz sí, es así, le entiendo. Pero no, digo, para nosotros ya no es tan fácil de entender esto. Bueno, después escribió una doctrina en lengua cristiana, ¿verdad? Que todavía en el siglo XVIII se utilizaba y estaba hecha a base de preguntas y respuestas. Un fraile
no, indígena le pregunta a un fraile una serie de cuestiones sobre la religión católica y el fraile le va respondiendo. Entonces, es muy acorde a la mentalidad, puesto que el que está planteando las preguntas realmente es un indígena. Probablemente en la gestación de esta doctrina realmente Gante se basó pues en las ideas de los indígenas. Y bueno, pues la evangelización realmente fue entendida como una participación conjunta, ¿sí? De los diferentes, de los diferentes sectores y de las diferentes entidades, tanto religiosa, tanto de españoles y como de indígenas. Esta maravillosa pintura se llama El triunfo de la Iglesia Americana. Y vean ustedes, aquí están realmente todos haciendo, jalando el carro de la iglesia, ¿verdad? Mediante pues esta banda que todos tienen en la mano, ¿verdad? Todos ellos están jalando el carro de la iglesia. Y vean ustedes quiénes están entre los que realmente hicieron que la Iglesia Católica pudiera triunfar en la Nueva España, ¿no? Por ejemplo, está el padre Bartolomé de Olmedo, el que llegó con Cortés, está el propio Hernán Cortés, están varios reyes, el rey de Texcoco, el rey de Tepeaca, está Martín de Valencia, el H. Martín de Valencia, el que capitaneó a los 12 franciscanos. Está, a ver, déjeme ver, está Fray Pedro de Gante, ¿no? Aquí. Entonces vemos el rey de Michoacán. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo hay militares, hay clérigos, hay caciques, y pues esto se entendía así. Claro, es una pintura del siglo XVII, pero se entendía en esa época que si la iglesia había triunfado, había sido gracias a la participación de todos, ¿no? Y hay que pensar que el hecho de que existieran centros ceremoniales, estructuras comunales, pueblos, etcétera, facilitó la transmisión de la religión, puesto que realmente sí había pues un nivel cultural alto y una sociedad muy compleja. Sin embargo, pues la evangelización fue parcial y muy deficiente. Uno de los principales, ya en la segunda mitad del siglo XVI, pues muchos sacerdotes, muchos frailes de la siguiente generación realmente criticaron y lo que habían hecho sus antecesores, ¿no? Porque se dieron cuenta que pues había sido una evangelización muy superficial. Uno de los grandes críticos fue Fray Bernardino de Sahagún. Él realmente escribió la historia general de las cosas de la Nueva España con ayuda de sus ayudantes indígenas formados en la escuela de Tlatelolco, ¿sí? Para entender, ¿no? Él es considerado el primer antropólogo y realmente la labor antropológica que él hizo, pues es extraordinaria porque es una de las principales fuentes sobre el mundo indígena, pero él no lo hizo con un afán de estudio antropológico, él lo hizo con el afán de entender, de comprender mejor las creencias, la religión, etcétera, para poder convertir de una manera más acertada. Porque estos frailes de la siguiente generación pues se dieron cuenta que los indígenas, pues muchos bautizados habían abandonado la religión católica, muchísimos no tenían nada de idea sobre los principios de la religión católica, otros seguían practicando, bueno, en muchas casas simplemente incorporaron, como ya lo había yo dicho,
las figuras al panteón prehispánico y pues en otros casos sí cometían actos idolátricos o seguían venerando a los antiguos dioses de una manera escondida, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Fray Andrés de Olmos escribió Tratado de Hechicerías y Sortilegios, también la segunda mitad del siglo XVI, con ese mismo afán de entender muy bien cuáles son las prácticas de los indígenas, en dónde están todavía cometiendo hechicerías y sortilegios, ¿no? Porque, porque de lo que se trataba o lo que ellos pretendían realmente era convertir de una manera más acertada. Fue un esfuerzo muy grande y uno podría decir que durante todo el virreinato pues no acabaron o no pudieron concluir esto que hubieran esperado los frailes cultos de realmente tener pues una evangelización más asertiva. Tal vez podríamos decir que todavía actualmente no está concluido ese proceso porque pues sigue subsistiendo muchas ideas que no corresponden realmente a los dogmas cristianos. Pero bueno, esto nada más es una opinión personal. El clero secular en un principio tuvo muy poca importancia, ¿no? Aunque desde la diócesis fue erigida desde 1530, es decir, 9 años después de la conquista de Tenochtitlan, y se colocó el primer obispo designado, fue Juan de Zumárraga, que después se convirtió en 46 en arzobispo cuando erigen, la convierten a la diócesis de México en arzobispado. Pero Zumárraga era franciscano. Él continuó mucho el trabajo de los franciscanos y realmente no tuvo una proyección propia muy buena, ¿no? Y claro que desde el principio, pues la Catedral de México fue muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, una entrada del virrey en una procesión y pues vemos cómo la ciudad está completamente saturada y pues el eje principal pues es realmente la catedral de México. A partir de mediados del siglo XVI, la corona española se da cuenta que los frailes tienen controlado y cooptado gran parte del territorio de la Nueva España y el rey tiene interés de fortalecer realmente a la iglesia diocesana. Y para eso mandan a Alonso de Montúfar como segundo arzobispo de México. Él llega en 1554 y realmente llega con esa consigna de dar gran importancia a, a las diócesis novohispanas. En 1555 él convoca el primer concilio provincial novohispano y ahí pues se determina que en primera que los indios deben de pagar el diezmo, algo que finalmente no se pudo sostener porque nunca tuvo el apoyo del rey al respecto y los franciscanos se opusieron rotundamente a que eso sucediera, pero realmente Montúfar pues da mucha importancia al arzobispado de México y y bueno, empiezan a restarle importancia a las órdenes mendicantes. Les quitan muchas de las parroquias y las ponen ponen al frente realmente a sacerdotes diocesanos y poco a poco pues van mermando la importancia de los frailes franciscanos.
un acérrimo contrario a las órdenes mendicantes y también a los jesuitas fue Juan de Palafox, que pues tuvo todo un programa de fortalecimiento también de la iglesia secular, de mejoramiento de la Catedral de Puebla, en general, en general pues de fortalecimiento. Y bueno, pues con esto termino mi exposición y pues estoy a la orden para contestar preguntas de ustedes. Desde luego, muchísimas cosas quedaron por decir. Son temas muy, muy amplios y pues traté de resumirlos, pero pues voy a tratar de contestar las preguntas. Algunas tal vez directamente y otras se las contestaría por escrito. Bueno, pues Patricia, estoy a disposición. Sí, Gisela, no han mandado ninguna pregunta al chat. En caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacerla directamente a la doctora. ¿Cómo no? Y tal vez el hecho de que no nos veamos nos inhibe. A mí también me inhibe un poco porque no sé ni siquiera si traen cara de contentos, de aburridos, de fastidiados, de que entendieron o no entendieron. Nada más veo una pantalla. Mira, Patricia. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Un gusto saludarla desde Costa Rica. Ay, de Costa Rica, qué gusto, cómo me gusta tu país. Quería hacerle una consulta con respecto a lo que usted nos contaba de los bautizos estos multitudinarios. ¿De qué manera de los frailes de ese momento tienen conciencia? Bueno, me imagino lo que estoy pensando acá es si utilizan a algunos indígenas que ellos hayan formado para poder dirigir esas misas. Era frecuente que se pensaran en asistentes, en monaguillos indígenas. Y también me pregunto si habían posibilidades de los mismos indígenas en llegar a ser frailes y ellos mismos encargarse de poder llevar, y, por así decirlo, el catolicismo a otras partes que no eran comunes. Y también quería preguntarle si podía tal vez hablar un poco más del teatro religioso, de cómo eran estas representaciones. Especialmente a mí me parece fascinante pensar en representaciones de la conquista, por ejemplo, de moros y cristianos, con temas que son totalmente, o lugares o personajes que eran totalmente alejados de la realidad indígena, pero aún así representado por ellos mismos. Entonces, bueno, hay un par de cosas que sé que son preguntas muy extensas, pero bueno, si se puede referir a ellos, se lo agradezco mucho y un cordial saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo creo que hubo de todo. No hubo, parece que muy pocos indígenas o ni uno se pudo ordenar de sacerdote. Siempre hubo un cierto resabio por parte pues de los frailes de que los indígenas pudieran, y por parte del clero secular también, de que los indígenas pudieran aspirar al sacerdocio. Eso no lo hubo. Lo que sí hubo en muchos casos, en aquellos casos donde los prelados o los frailes no dominaban los idiomas, entonces sí hubo traductores de las lenguas, pues que les ayudaban pues, a comunicarse con los fieles, ¿no? Por ejemplo, Montúfar, que nunca aprendió ninguna lengua, pues llegó de arzobispo ya grande, él utilizaba traductores para
para poder dirigirse a los indígenas, por ejemplo, de la villa de Guadalupe. ¿Cómo? A ver, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre el uso del teatro. Sobre el uso del teatro, claro. Eso fue un medio también muy importante que ya no mencioné, pero se utilizó muchísimo. A los indígenas les gustaba mucho la teatralidad, ¿no? Les gustaban los grandes escenarios, les gustaba las cosas vistosas, y se escribieron muchas obras de teatro, muchas de las cuales tenemos afortunadamente actualmente, y pues sobre diversos temas, ¿no? Sobre algunos temas bíblicos, sobre el más allá, pues sí, también supongo que lucha de moros y cristianos, no estoy tan segura, pero y se hacían con actores, pues muy vívidos, ¿no? Incluso se llegaban, por ejemplo, a quemar almas en el infierno, y entonces improvisaban ahí una fogata, y creo que hasta llegaron a tirar animales, perros dentro de la fogata para ejemplificar la quema de las almas en el purgatorio, en el infierno. Cuestiones así. El teatro fue muy, muy importante como medio de transmisión de la religión. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. En realidad, me preguntaba si es que usted conoce algún juego mnemotécnico también, porque según leí en algún momento, entendía que retórica cristiana contenía algunas formas mnemotécnicas de traducción entre el náhuatl y, digamos, lengua hispana, vamos a decir, castellano, ¿no? Y si, bueno, uno, por una parte, si es cierto esa información, o si usted conoce alguna otra fuente que me podría referir sobre juegos mnemotécnicos en las pinturas o en las representaciones de imágenes novohispanas. Mira, no lo sé. La verdad no te lo puedo contestar, pero lo voy a averiguar, y la siguiente clase tal vez ya te tenga una respuesta, ¿sí? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Profesora, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Soledad, les saludo desde Perú. Quería preguntarle sobre lo último que usted mencionó sobre el clero y la mayor importancia que le dieron al clero, como un poco a pesar de los frailes y de todos estos religiosos que en un principio habían estado. Me surgió la duda de si esto tiene que ver con este afán de Felipe II de como centralizar el poder, de descentralizar administrativamente también el poder, y si es como, a ver, no sé cómo explicarlo, pero no sé si lo político también se refleja en lo religioso en ese caso. Esa era mi duda. Muchas gracias. Definitivamente sí, definitivamente es un interés por parte de la corona de centralizar el poder, definitivamente. Los frailes muchas veces hicieron alianzas con los caciques indígenas, por ejemplo. En cambio, el clero secular casi siempre hizo alianzas con el poder español. También los frailes muchas veces tuvieron problemas con los encomenderos, tuvieron problemas con los españoles. Entonces, es una manera de recuperar poder, de recuperar autoridad por parte de la corona, ¿no? Y hay una clara intención, es decir, Montúfar viene con esa clara, con ese claro mandato realmente de dar importancia al clero secular y quitar importancia a las órdenes religiosas.
probablemente también había cierto miedo de que en algún momento de verdad, pues se les pudieran voltear las cosas, ¿no? Había muchas críticas por parte de algunos frailes de la manera como se comportaban los españoles con los indígenas. Tenían esta idea de que podían hacer una sociedad perfecta, milenarista, ¿no? Basada en una cierta inocencia que ellos adjudicaban a los indígenas. Y pues sí, claramente yo creo que el poder del rey, la corona, pues sintió una cierta amenaza. Muchas gracias. Gracias a ti. Ay, perdón, yo tengo otra pregunta. ¿Y qué pasó con los jesuitas? Llegaron también a México. Bueno, yo soy de Perú, bueno, y acá sí hubo una gran influencia jesuita, pero pues de México no sé mucho. Los jesuitas sí, ya no los incluí porque pues ya no, como que no me dio tiempo incluirlos, pero de hecho fueron muy, muy importantes. Llegan hasta el siglo XVII, por eso pues no forman parte de la primera oleada, pero tienen una gran importancia sobre todo en los ámbitos citadinos. Se dedican principalmente a la formación de los alumnos ahí en sus colegios. Se forma pues gran parte de la élite novohispana, y pues llegan con muchísima fuerza, llegan a tener muchísima influencia, y también pues introducen nuevas devociones como la de la Virgen de la Luz, nuevos santos como obviamente la veneración de San Ildefonso, de San Ignacio, perdón, de San Ignacio de Loyola, etcétera. Entonces, son muy importantes. Voy a tratar de hablar un poco más en las siguientes clases de ellos, justamente porque ya no dio tiempo en esta ocasión para referirme a ellos. Ok, muchas gracias. Por nada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Escuché que en el proceso independentista se destruyeron iglesias y quisiera saber de estas iglesias cuántas de estas quedaron a comparación con las originales y si de ser así, ¿cuáles fueron las destruidas? No, que yo sepa, no se destruyeron iglesias en el proceso independentista. No, porque nunca hubo la idea de estar en contra de la religión o en contra de la iglesia. Al contrario, varios de los líderes eran eclesiásticos. Hidalgo, ¿no? Morelos, varios de nuestros líderes eran eclesiásticos, y siempre se abogó por la conservación de la religión católica. Nunca se atentó en contra de la iglesia. Yo creo que es una mala información. Gracias. Por nada. Una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches, profesora. Mi nombre es José Chueca. Bueno, Mi pregunta va por el lado de la adopción de imágenes de origen precolombino en el imaginario evangelizador. Los curas o los frailes, en general, las herramientas que se usaron para la evangelización, las imágenes que usted ha mostrado, son claramente pertenecientes al imaginario europeo, y si bien en algunos códices se representan a habitantes locales con su vestimenta, o uno de los templos, me parece que el de Moctezuma,
los detalles que se les atribuyen en estos dibujos son mínimos. Yo quería saber si en algún momento la producción de imágenes con fines evangelizadores adoptó imágenes de origen local. Claramente no, porque pues esas eran consideradas demoníacas, ¿no? Solo en el caso de que se pudiera, solo en el caso de que se tratara de representar al demonio, ahí sí, yo les transmití algunas de estas imágenes en donde los frailes se tratan de sanitizar, de santificar ciertos lugares, expulsando a las deidades prehispánicas, y ahí sí aparecen pues con los rasgos característicos prehispánicos. Pero pues justamente lo que no se quería era que hubiera una confusión entre y que los indios creyeran que o establecieran una identificación entre las deidades prehispánicas y las deidades católicas y las figuras figuras católicas, ¿sí? Que de todos modos parece que sí, digo, lo que hicieron fue, en algunos casos, fue sustituir algunas deidades prehispánicas con santos o imágenes de la Virgen o de Jesucristo, ¿sí? Eso sí. Y al parecer, en la mentalidad indígena, pues hubo ciertas, digamos, confusiones o ciertas asimilaciones, ¿no? Así, Sahagún sostenía que los que iban a ver al santuario de la Virgen de Guadalupe, lo que en realidad estaban haciendo era haciéndole, tratando de venerar a la vieja diosa Tonantzin. Eso es lo que dice Sahagún. Pero en primera, pues no sabemos si realmente fue así. Es probable, ¿verdad? Es probable que sí, pero no es que se tratara de, que los religiosos trataran de, imponerle a los indios o digamos trataran de conservar a la diosa Tonantzin, sino que era todo lo contrario, era sustituirla por una figura cristiana. No sé si queda clara la diferencia. Perfecto, muchísimas gracias. Por nada. ¿Habrá más preguntas? Yo algo rápido, doctora. Muchas gracias por la exposición. Yo soy paisano de usted, estoy desde México, desde Morelia conectado. Ay, mucho gusto, Antonio. Igualmente, doctora. Yo quisiera aprovechar, tengo muchas preguntas, pero nada más quiero retomar una que usted hizo durante la presentación, que tiene que ver con que los colegas nos puedan comentar un poco si en el caso de Perú también se dan elementos como la capilla abierta. Me resultó como muy interesante este asunto. A ver si Patricia nos puede contestar. Patricia. Bueno, vamos a... Gisela, acá estoy. Elio te puede responder mejor. ¿Elio? A ver. Que sí hubo capillas expuestas en Perú. Estas capillas abiertas para dar misa y evangelizar a muchos indios. Sí, de los franciscanos. Pero no se llegaron a regularizar en el Segundo Concilio Limense. Sí hubo, y hay testimonio de ello porque se representaban obras teatrales o se teatralizaban pasajes de la Biblia también. Ok. Pues muchas gracias, Elio. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. De nada, Gisela, encantado.
Bueno, pues si ya no hay preguntas, tal vez damos por concluida la sesión, Patricia. Sí, por supuesto, Gisela. Bueno, en caso de que ya no haya ninguna pregunta, nos estaríamos viendo la próxima semana, el martes, a la misma hora. Perfecto. Igual se les va a mandar un correo electrónico recordándoles el acceso y las contraseñas y el horario de la clase. Fantástico. Gracias, profesora. Pues, muy bien, que descanse. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, que descansen y pues espero que sigamos una interesante charla la semana próxima. Luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela. Ha sido un éxito. Sí, gracias, Gisela.